decía que el literalismo es característica de los fariseos y que lo encontramos en el marxismo, lo encontramos en el integralismo islámico, en el islam en general, lo encontramos en el protestantismo, no lo encontramos en el catolicismo. Y si lo encontrásemos en el catolicismo o pareciese, es por la influencia, por la protestantización del catolicismo, por el hecho de que la primera potencia mundial occidental es Estados Unidos, ¿no? Prevalentemente fue una potencia protestante. Hoy en día ya es algo, ¿no?, que ni siquiera es protestante, está en contra de los cristianos, y es una cosa, ¿no?, donde la revolución sexual, de todo tipo de lujuria y todo tipo de cosas se promueve y se dicta hasta como buena, porque todos tienen derecho a pensar como les dé la gana y decir que lo que yo pienso es bueno. O sea que yo tengo derecho a pensar que yo puedo matar a quien me dé la gana, y yo tengo el derecho de pensarlo y pensar que es bueno. No solo de pensar, sino que pensar que es bueno. Así que yo tengo el derecho de difundir la homosexualidad, la pedofilia, y decir que los homosexuales se pueden casar y las lesbianas se pueden casar, y llamar eso matrimonio, y llamar a esas uniones matrimonio, como llama el matrimonio entre hombre y mujer, el único que la naturaleza pueda reconocer, el único que puede ser santo, el único que es eh, eh, que lleva consigo la vida, la nueva vida, y que puede traer una sociedad ordenada y sana. Pero el homosexualismo no. O sea, los niños, o sea, uno es grande y uno dice, ok, yo soy grande, pero tú te imaginas los niños que crecen en la sociedad cada vez peor. Ya, entonces ahí cuando te imaginas eso, ahí te das cuenta. Ahí me dicen, los niños tienen que aprender a ser tolerantes. Tienen que aprender a ser tolerantes, estoy de acuerdo, pero esto es una cuestión que les va a dañar siempre cada vez más la sociedad va a estar más dañada, cada día más va a estar más dañada, porque ha sido promovido en todo tipo de maneras esta cosa por Occidente, por Estados Unidos, por la ONU, por medio de chantaje, y esto ha sido así. Victimismo, acusaciones y todo este tipo de que son perversiones, pero promovidas, ¿no? Porque está claro que va a haber pecado en el mundo, está claro que pueden haber perversiones, está claro, después que no hagas daño físico o otro tipo de daño a los demás, sí, puede darse caso de perversiones sexuales, pero de aquí a promover eso y hasta institucionalizarlo, es verdaderamente algo que el ejemplo que da es a los niños y a la sociedad, no solo a los niños, a la sociedad entera, es destructivo. Entonces hay que ver claramente, tú quieres destruir la sociedad para el futuro, quieres no tener futuro, quieres tener un futuro que no es futuro, en el cual solo unos pocos héroes harán un verdadero futuro en medio de un mundo, ¿no?, como el de Sodoma y Gomorra, cuando Lot, como se describen a Lot y la gente de Sodoma, que eran todos unos pervertidos, homosexuales y violadores, ¿no? Y ese es el mundo al cual se quiere llegar. Entonces dilo claramente, o sea, qué clase de mundo mejor quieres, ¿no? Estados Unidos, Obama, ONU, díganlo claramente, no estén diciendo, hacerse pasar por buenos ni por víctimas, ¿no? No sean hipócritas. ¿Y quiénes están detrás de todo esto? Estábamos hablando hace poco del así llamado antisemitismo, ¿no? Y según lo que dicen, son judíos los que están detrás de la financiación, de los filántropos judíos los que están detrás de la financiación de todo este tipo de cosas, aunque yo no creo que sean verdaderamente de todos judíos, aunque sí, los judíos definitivamente como idea han estado como idea, yo no digo como gente para mí son más inocentes, aunque algunos no, evidentemente algunos no estoy diciendo que son inocentes todos. este los filántropos son los que y dicen son judíos, mucha gente que actúan no tanto como filántropos sino como dice que la lobby es una lobby de ricachones, ¿no?, que impone la ideología de género como ideología que si tú la criticas puedes ir a la cárcel. La interpretación libre, cualquier crítica, ¿no?, a la ideología de género, ¿no?, como la que he hecho yo, podría mandarme a la cárcel. En algunos países es así y la gente ni siquiera lo sabe, ¿no?
¿no? O sea, tú dices algo en contra de los gays y te mandan a la cárcel. Entonces los gays andan desnudos por las calles en la noche haciendo de toda clase de cosas y viene un policía y dice, oiga, váyase ahí, y el gay ese dice, oiga, esto es el colmo, ¿no? Que el colmo que el policía le diga, o sea, que no ensucie la calle, que no, o sea, porque hacen cagadas en el sentido de la palabra y otras cosas. O sea, ni siquiera quiero, o sea, entonces, y ellos, los gays eso, los homosexuales eso dicen que es el colmo, ¿no? Y que no se tienen que llamar a ser homosexuales, sino este, eh, eh, transexuales, y que no, que tampoco tienen que llamar, sino que son mujeres, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? O sea, y entonces, verdaderamente, no, es el colmo, ¿no? Hasta hay quien dijo que el mundo de hoy es peor que Sodoma y Gomorra. Peor no, pero quizás sí, en muchas cosas sí, pero a eso es lo que deliberadamente, o sea, queridamente Occidente quiere llegar. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no hay dignidad entre los pueblos? ¿Por qué no hay dignidad? ¿Por qué no hay un futuro digno? ¿Por qué no sé? El bien siempre va a costar trabajo, siempre va a costar algo. Es el mal que no cuesta nada, el mal es dejarse llevar hacia todo lo que le están promocionando, o sea, el mal, ¿no? Y judíos son personas que están ahí metidos en eso, organizando, qué sé yo, manifestaciones de protesta, organizando a la Femen, organizando a todo lo que es el feminismo y la CIA, que es propiedad de los judíos, según dicen, ¿no? Algunos libros del Mossad y la CIA trabajan juntos, siempre están en lo mismo, siempre, ¿no? Y entonces promoviendo el feminismo, la CIA, no por los derechos de la mujer, sino eso es una cosa, sino para que la mitad de la población pagase los impuestos que antes no los pagaba. Porque ¿a quién les pagan los impuestos? Al Estado. ¿Eso es lo que tú crees? No. El impuesto lo pagan al Estado para que el Estado pague una deuda del dinero que es derecho del Estado, del cual el Estado se ha endeudado porque le han quitado el derecho a emitir dinero. Si el Estado emite dinero y ese dinero está directamente conectado con el pago a empresas privadas para que hagan esto o lo otro, y esas empresas contratarán trabajadores. Si a mi trabajador, vamos a decir, me pagaron por un trabajo que yo he hecho, ese trabajo que yo he hecho ha generado un valor y a mí me han pagado por eso, ¿por qué tengo que pagar impuestos para pagar una deuda de eso? Si yo me lo gané. Entonces los judíos creen que los no judíos nunca van a imaginarse un sistema de dinero diferente al de ellos. Yo lo acabo de hacer. Kennedy lo hizo, lo mataron. Lincoln lo hizo y lo mataron. Y bueno, pero peores que los judíos son los gnósticos. Los gnósticos son la capacidad del engaño más grande que existe. Esa gente engañaría hasta los elegidos si les fuese posible, si les fuese permitido, serían capaces de engañar a los elegidos. Y no es mentira, porque esa gente se pintan de buenos. O sea, ¿cómo explicarle? Los gnósticos son esa serpiente, esa raza de víboras, que se denuncian a ellos mismos. Denuncian a ellos mismos todos sus crímenes, pasándose por buenos, haciéndose de víctimas. Por eso no creo en victimismos judíos, ni en victimismo feminista, ni tampoco en cizañas políticas al estilo de Venezuela o Ucrania. Esas divisiones entre buenos y malos acá y allá. Yo no creo en eso es mentira. Divisiones entre ortodoxos y católicos, eso es mentira. Es más, los católicos apoyan a Putin porque el mismo Papa, el magisterio de la Iglesia, dice a los católicos, apoyen a Putin. O sea, no dice Putin, pero dice apoyen a esos políticos que promueven el orden natural de las cosas, ¿no? Y no el desorden. O sea, entonces, a ese orden natural, por ejemplo, el matrimonio, la familia, Putin está apoyando estas cosas. Entonces, esto que está haciendo merece el apoyo. Entonces, y quien dice que no, que los gays son perseguidos, los gays no son perseguidos. Una cosa es que te persigan injustamente y que te eliminen tus derechos. Otra cosa es que sea justo, porque es justo que haga una ley, por ejemplo, en Rusia o en cualquier país que la quiera hacer, por la cual los gays no pueden hacer actos sexuales en público. Para proteger a los niños es justo,
Y yo no llamo a eso persecución en contra de los gays. Yo llamo simplemente una ley que es justa y es legítima como cualquier otra ley que sea legítima. Y esa es legítima. Y no está en contra de los derechos humanos. Es más, tutela los derechos de la infancia y eso está bien. Está bien. O sea, porque tú dices, no, que la libertad, libertad, estoy de acuerdo, pero libertad de qué? Si tú eres un loco, un enfermo mental o sea, un necio o peor, la libertad para ti será libertad hasta de delinquir. Entonces tengo que decir que sí es libertad, sí es la libertad, sí es la libertad que delinca. Eso es estar por la libertad. No estoy diciendo que los homosexuales delinquen, estoy diciendo de que decir libertad puede ser libertad para cualquier cosa. Entonces tenemos que aclararme eso, ¿no? De que libertad, libertad, libertad. Aclárame esa cosa, ¿no? Y engañarían hasta los elegidos si les fuera permitido esas víboras, esos gnósticos. Todo lo que presente, lo que insinúan, o sea, que no haya malo en los videos de la red, que ellos son los buenos, se pintan de buenos. O sea, yo no confío. Claro, yo les doy mi visualización a lo que andan diciendo en la red, mi propia impresión, que es diferente a la impresión que ellos dejan. Quizás es diferente, o quizás me deje engañar yo también y no lo sea, no lo sé. Yo estoy haciendo lo mejor que yo pueda, porque verdaderamente me tiene consternado esta cosa que anda tomándose el mundo, ¿no? Las frases significativas que escuchan muchas veces en los videos de internet, que son todos partes de una misma red, si no te has dado cuenta, ¿no? Aunque se pintan diferentes, son la misma gente, anónimos, etcétera, y toda esa gente son siempre los mismos por donde sea, en todo el mundo. ¿Quiénes son la única gente que son un grupo internacional? ¿No? Entonces, lo que hicieron ese video, esos tipos de videos con frases significativas, esas frases significativas son un anzuelo. No es que el video, no te creas que por dos verdades es verdad todo lo que dicen esos videos, ¿no? Y esa gente no conoce la verdad como es, pues son parte de un engaño más grande aún, ¿no? Entonces hablo siempre de los gnósticos, que nunca se acusan a sí mismos, ¿no? Desde no es que tienen limitada conciencia, dice por ejemplo el gnóstico, no digo que sean dos entidades distintas, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Creo que el Dios Altísimo es realmente todopoderoso y nadie, no, y ¿qué dice? Y puede ser que sean aspectos distintos de su totalidad, pero en mi limitada conciencia yo no puedo más que verlos como contrarios y contradictorios. Mentira. Él es simplemente un cizañero que siempre divide entre una cosa y la otra, siempre te pone en contradicción, siempre, cuando no es. Por su falsa limitada conciencia, es falsa, es una maligna, engañadora y diabólica inconsciencia querida a propósito. Entonces, si él dijera eso, si él dijera sin engaño lo que piensa, pero nunca lo va a hacer, nunca se va a acusar, porque si lo haría caerían todos los engaños que anda tratando de hacer, ¿no? Hay tantas citas en el Nuevo Testamento, del Viejo Testamento, que si te pones a buscarlas cada una por una, todas las citas que hay en los Evangelios del Viejo Testamento y no solo en los Evangelios, o sea, te queda claro que no hay contradicción alguna entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero bueno, si tú quieres inventarte de que sí la hay, no, es porque no quieres leer ni entender nada por cómo está planteado, ¿no? Porque ahí están las citas, todas las citas en los Evangelios dice tal como Dios, y te pone abajo la cita del Viejo Testamento y así mismo en los libros del Nuevo Testamento todo está con citas del Viejo Testamento. Entonces, si tú ves una contradicción es porque no te pones a leer y porque te da la gana simplemente verla, ¿no? También continúa diciendo este gnóstico, dice que para marear aún más la perdiz, luego Jesús, además de decirnos que Dios es amor y que quiere que salvemos el alma y que no prestemos atención al mundo, también nos dice que su Dios sí es el mismo Dios de Abraham. Para una mente lógica y racional como la de cualquier chaval que haya sido escolarizado obligatoriamente, de esa contradicción no puede salir solo que la confusión y ninguna certeza. Te dan cuenta la capacidad de palabras y engaños que tiene esa gente. Esa gente son capaces de decirte que el diablo es bueno y lo hacen. O sea, todo lo que dicen es falso, es mentiroso y padres de la mentira son. Aunque digan verdad, no son verdad.
porque son verdades a media y son engaños al final. Son más que de la mentira, del engaño. Jesús dice otra cosa de lo que él acaba de decir que Jesús dice. Dice, ¿de qué vale si ganaras aún hasta el mundo entero, pero después te pierdes a ti mismo? Es decir, tu alma. De la mente de un chaval solo saldría todo esto, la lógica en todo lo que dice Jesús. Solo saldría que Jesús lo que dice es lógico. Abraham nunca habría querido matar a Jesús, y eso es lógico, pero los judíos querían matarle, ¿no? Abraham nunca habría querido hacer algo así. Es más, Jesús dice que Abraham y los profetas se alegraron porque vislumbraron su día y vieron a él mismo, a Jesús. Y por decir eso los judíos quisieron matarle. No porque tenía razón ellos, sino porque tenía razón Jesús. Eso lo digo yo como testimonio, como testigo aquí. Pero como los judíos tienen un Dios, que es el poder, el orgullo, el dinero, entonces no le creían al hijo del carpintero, ¿no? Porque no era poderoso, de los poderosos de la tierra. Sí era poderoso en realidad, pero no era de los ricos, de los famosos, de los buenos, de los que tienen dinero, de los que les dan. Entonces, ese Dios en el cual ellos creían los judíos ya no era el Dios original, el Dios verdadero y único. Por eso Jesucristo les dice, o estáis con Dios o estáis con el dinero. Nadie puede servir a dos amos. Y solo para Dios, y no por sus méritos, es posible que un rico entre en el reino de los cielos, dice, ¿no? Solo para Dios es posible hacer que un rico entre en el reino del cielo, ¿no? O sea, que un rico nunca entrará en el reino del cielo, pero para Dios nada es imposible. Y eso es muy importante para Dios. Primero tienes que ver cuáles son las reglas que pone Dios y entenderlas. No es porque lo dice Dios, puede decir quién sea, tú no sabes ni quién es Dios, ni siquiera sabes quién es, entonces ¿por qué? Pero primero tienes que entender las reglas. O sea, si no crees en Dios, cree al menos en lo que puedes creer, en lo que puedes ver, en lo que puedes entender, ¿no? Porque eso es lo que cuenta. Estamos. Ahora, ¿qué es Dios? Dios es una experiencia. Es una experiencia humana. La experiencia de Dios es aquella experiencia humana por la cual la naturaleza, que es orgánica, que tiene organicidad objetivamente, la naturaleza del universo, precisamente en su organicidad objetiva, la naturaleza nos hace un llamado unitario a nuestra conciencia, y eso es Dios. Ese llamado unitario que la naturaleza en su organicidad objetiva nos hace a nuestra humana conciencia. Ahora, que se hable de los Elohim, eso es otro discurso, ¿no? Pero definitivamente no me interesa saber que los Elohim eran una conexión entre el Dios eterno, como dice en la Biblia, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre, por lo tanto, lo eterno, porque Dios eterno significa el mismo ayer, hoy y siempre, que no sufre las contingencias, o sea, que no está sujeto al cambio. Eso es eterno, ¿no? Y eso es lo que dice la Biblia, eso es el mismo ayer, hoy y siempre. Bien. O sea, Dios es lo eterno, ¿no? Es el eterno, o es el infinito, como lo quieras ver, también es el infinito, el concepto de infinito, relacionarse siempre con el concepto de infinito. Pero no me interesa si los Elohim, ¿no? Digo en plural, ¿no? Si fuesen existidos, si eran un grupo de personas que evidentemente eran la conexión del eterno con la naturaleza y con el tiempo, ¿no? Y con la carne y con la materia, ¿no? Y que de ellos descendemos. Pero
y que después se tradujo como Dios, que es Elohim en el Antiguo Testamento, al inicio al menos, ¿no? En Génesis, etc. Y que haya habido un Elohim que hablaba con el pueblo de judío. Yo no sé eso, según lo que dice la Biblia, digo yo solamente, según lo que parece decirnos, ¿no? Pero aunque sea verdad, no importa eso, importa el significado trascendente de lo que dice la Biblia. Porque a mí no me importa que existieron los Elohim. A mí no me importa que existieron personas anteriores al hombre, que eran humanos evidentemente, o que nosotros somos a su imagen. A mí no me importa si eso fuese verdad, si esa herejía o esa no herejía. Yo no sé si es verdad o no es verdad, no me importa. Porque no importa que los Elohim hayan existido y que hayan sido la conexión del origen de todas las cosas, Dios con la materia y con el tiempo. A mí me importa que yo lo sea, me importa que tú lo seas. Eso es lo que importa, no que ellos lo hayan sido antes. Y bueno, dicho esto, empecé por hablar del antisemitismo y quedé poniéndome en contra de los gnósticos. Gnósticos que más que a menudo son antisemitas. No he visto unos comentarios más antisemitas que los comentarios antisemitas en el sentido verdaderamente despectivo, o sea, gente que odia a los judíos y que los insulta, que los rebaja como los gnósticos, como esta gente que digo que son verdaderamente Lucifer, o sea, los herejes, o sea, pero al mismo tiempo me parece que trabajan juntos los herejes y los judíos, o sea, el judío como idea, como estas ideas judías anticrísticas, pues, del talmudista, del Kaal y de todas estas cosas que están en contra de Cristo totalmente y actúan por todos lados para estar en contra de Cristo, ¿no? O sea, me confiaría más a esta gente, confiaría más, nunca me confiaría a los judíos, pero sí por la maldad que tiene. Si un país está en poder de los judíos, ese país va a la quiebra, ¿no? O si no es que a la quiebra, irá a la quiebra todo lo que es el cristianismo, todo lo que es la moral, todas estas cosas. Pero peor que los judíos son esta gente, los gnósticos. Esto es así. Yo digo, va a la quiebra simplemente porque, por ejemplo, Hungría tenía un montón de deudas y comenzó a pagarlas haciendo nuevo dinero con la economía del país, pagó todas las deudas al Fondo Monetario Internacional y después les dijo, ya pueden irse. ¿Por qué? Porque el hecho de que se queden, o sea, es como decirle, yo no tengo intención de endeudarme otra vez con ustedes, ¿no? Entonces, dicen de que vamos a ayudar a Grecia, ¿no? ¿Qué es ayudarlo? Endeudarte hasta el cuello para que sean esclavos, eso sería una ayuda, ¿no? Eso es lo que ellos llaman ayuda. Entonces, en ese sentido, y cuando dije que fueron los judíos, pues, evidentemente son los judíos los que prevalentemente tienen el poder en la finanza internacional, ¿no? Solo que no creen estos judíos que haya, quizás no se crean que hayan no judíos que puedan poner en discusión el sistema monetario, el sistema de dinero que ellos han inventado. Yo lo puedo poner en discusión. Simplemente, o sea, tú tienes que todo el dinero existente se originó de un banco, por lo tanto es un préstamo, por lo tanto todo el dinero es una deuda, por lo tanto el sistema es una estafa y otro sistema diferente es posible. Simplemente el Estado, que debe ser propietario por derecho de la divisa, puede emitirla nunca gratis. El Estado tiene derecho a imprimir dinero, pero nunca gratis, nunca a cambio de nada, simplemente a cambio de algo, ¿no? Y por lo tanto pueden hacer contratos a las empresas privadas para que hagan trabajo, para que no sea estatalista que haga el Estado, pero las empresas privadas, ¿no? Y el Estado puede hacer que esto se haga, emitiendo un nuevo dinero. Pero el punto es, ¿por qué se tiene que endeudar el Estado? O sea, si el Estado es propietario de la divisa, ¿por qué se tiene que endeudar? ¿Por qué le tiene que vender la divisa, ¿no? a la finanza internacional? Porque simplemente no emite la divisa él mismo y deja de llamar deuda a lo que no es deuda.
porque es dinero de Estado, y no digan que es una deuda, porque simplemente es un dinero que ya tiene su respaldo en el trabajo realizado. Nunca es gratis si lo emite el Estado, ¿no? El punto es si lo emite llamándolo deuda, poniendo activo y pasivo, o si lo emite diciendo este es dinero, y el contravalor de este dinero es el trabajo realizado aquí y acá. Y tú puedes decir entonces en este nuevo sistema, si el trabajo fue mal realizado, vamos a quitar el valor, vamos a ponerle una pequeña parte de deuda. Puedes calcular todo eso, ¿no? Y calcular entonces qué es realmente una deuda y qué no lo es. O sea, la deuda pública de los Estados Unidos no existe, ni jamás existió. Es absolutamente una estafa que por lo legal puede caer absolutamente. Cae del todo, diría yo. Entonces, esto obviamente los judíos le temen. En efecto mataron a Jesucristo, quien dijo den al Estado lo que es del Estado, la propiedad de la moneda, al César, que es el Estado, no el César, el tal que se llama César. El César es el Estado, ¿no? En tiempos romanos, el emperador, lo que es el emperador no es el emperador como persona, es el Estado. También los reyes eran representación del Estado, no eran solamente la persona física del rey, el tirano, no, es la representación del Estado. Es la misma cosa que un presidente, con la diferencia que el presidente lo eligen y se va cada 5 días, el rey se queda, pero es la misma cosa. Entonces decir el rey ya no es decir solamente el presidente, sino es decir el mismo Estado, ¿no? Entonces den al Estado lo que es del Estado, que es del Estado la moneda. Si en los dólares de Estados Unidos está escrito Estados Unidos de América, no veo por qué Estados Unidos tiene que endeudarse. Pero claro, han emitido también mucho dinero solamente para pagar de nuevo a los bancos en vez de dejarlo que quebrase, para que el sistema no se fuera a la mierda. Eh, pero ¿por qué se iba a la mierda? Simplemente porque le habían quitado anteriormente al Estado su capacidad de decir yo voy a emitir dinero siempre y cuando no se pueda pagar los intereses de esta deuda. Yo voy a vender todos los bonos, ¿no? A la gente, a los judíos, a lo que sea, finanza internacional, pero en caso tal de que no te pueda pagar los intereses a final de año, bueno, el Estado tiene reserva el derecho del Estado de imprimir nuevo dinero y por lo tanto siempre serás pagado y por lo tanto se bajará el riesgo y por lo tanto se bajará los intereses y por lo tanto bajará la deuda pública y por lo tanto no podrá nunca haber crisis. Pero la crisis la hubo precisamente porque quitaron este tipo de regulaciones. Entonces tú le explicas eso a alguien actualmente con la mentalidad con la cual han mentalizado equivocadamente la gente y dice que no, el Estado nunca puede imprimir dinero. ¿Quién dijo que no? Lo dijo Alan Greenspan. We can always print money. Lo dijo Alan Greenspan. Y que the United States has zero the possibility of default because we can always print money. Lo dijo Alan Greenspan. Entonces, que se vayan callando todas estas personas fanáticas de este tipo de mentalidad del oro, porque no es así. Roosevelt demuestra que no es así, muchos demostraron que no es así, pero estos lo demostraron manteniendo un sistema nominal de endeudamiento. Lo que yo digo que es posible perfectamente imaginar un sistema que no es nominalmente de endeudamiento, al menos de la moneda salida del Estado. Después tú puedes decir la reserva fraccionaria, los bancos, no, o sea, tú puedes tener bancos por tú quieres, los bancos son un factor importante para que hagan préstamos, pero el Estado se reserva emitir dinero a cambio de trabajo, a cambio de valor, de riqueza, sin pasar por deuda, porque si no entonces, o sea, y si el dinero que se ha emitido de la deuda era en realidad ese tipo de dinero, o sea, dinero que en realidad no era una deuda, entonces no debe ser considerado deuda. ¿Sí? No, es todo lo que le pagaron a los trabajadores por 200 años. Eso es lo que es la deuda pública desde la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, este tipo de denuncias es lo que estoy hablando, pero el antisemitismo, vamos a denunciarlo. Aquí habla de El Kaal, un autor de Hugo Wast, y habla sobre los Kaales, que supuestamente son las logias judías en los diferentes lugares del mundo. Aquí dice así: Erem es un artificio maléfico que utilizan los judíos de las sinagogas y Kaales, por los cuales ellos mismos se perdonan todo tipo de excesos cometidos contra los cristianos, desde violaciones a mujeres, a robo de propiedades, inmuebles, todo lo que han hecho también a los sirios, no solamente a los cristianos, cuentas bancarias, etc.
y hace Hasaka Meropie. Mishina es la ley escrita, Gemara, comentario de la ley por los antiguos rabinos. Goy es la palabra del Talmud con la cual se designa al no judío, específicamente al cristiano. El plural es Goyim. Extraña y peligrosa costumbre judía. Esas ventas que llaman Hasaka y Meropie se realizan conforme al Talmud en secreto de la sinagoga en presencia de los grandes dignatarios de la nación judía. La sinagoga es la línea virtual de los bienes poseídos por idólatras, o sea, ellos consideran idólatras todos los pueblos que no son judíos, y tiene derecho a ofrecerlo a sus fieles si alguno de ellos los pide y de venderlos a mejor postor. Ahora quiero responder a esto, si es que los judíos, si es que un judío piensa así, que los pueblos no judíos son idólatras. Si es que verdaderamente el Sanedrín judío piensa esto, yo les digo a ellos que ellos son los idólatras y que no son judíos. Punto. De ellos, los que dicen ser judíos, no son judíos y son unos idólatras. No tienen ni derecho a llamarse judíos. Se los digo claramente a todos los judíos, en el caso tal de que ellos piensen eso. El adquiriente paga la... No voy a terminar de esto, vamos a leer más. Dicen, peor para ellos que no ven el porvenir de Israel, en un país que con virginal inexperiencia, desde la primera hoja de su constitución, Argentina se ofrece a todas las razas del mundo como una granada que se parte. Todas las razas no son igualmente temibles porque no todas son igualmente capaces para las conquistas modernas. Ha concluido la misión de la espada, ha pasado la era de los cartagineses, romanos, árabes, españoles, franceses, hombres de hierro y de sangre vencidos y aplastados por las ideas económicas. Mejor que la espada, el fusil, mejor que el fusil, el cañón, mejor que el cañón, el oro. Quien maneje el oro mandará más que el César, más que Felipe II, más que Napoleón. Pero así como no todas las razas fueron capaces de manejar la espada, no todas las razas son capaces de manejar el oro. Ahora yo les digo una cosa, el oro no vale absolutamente nada, excepto para partes electrónicas y eléctricas. Así que con eso le callo la boca a todos los judíos que piensen eso. Se acabó de leer. Que el oro no vale absolutamente nada, vale solamente para mejorar la calidad de sonido y para partes eléctricas, para cuestiones eléctricas, para más nada puede valer. Pero ellos dicen que sí, porque dice que cuando solo la mitad de otro mundo esté en manos judías en la sinagoga, más propiamente el gran Kaal de París o de Nueva York, con un solo signo podrá desencadenar tan grande crisis en el mundo que las naciones cristianas perezcan de hambre y se vendan ellas mismas a Israel, como ha sucedido. Dice que los Salmos 47 que los judíos leen 7 veces al día del año nuevo, Rosh Hashanah, pueblo, batid palmas y celebrar a Dios con gritos de alegría, porque Jehová el Altísimo someterá, arrojará a vuestros pies todas las naciones. ¿A los pies de quién? De los pueblos. No, al revés. Pero mentira, porque a los pies de los judíos no arrojará a todas las naciones el Dios de Jehová, sino a los pies del pueblo elegido, que no son los judíos no son el pueblo elegido, sino son la iglesia del pueblo elegido. Los judíos ya no son el pueblo elegido, no tienen derecho a llamarse judíos ni nada de eso. Son unos impostores totalmente. Y esa es la única verdad, y no hay otra. Judíos son solo si se convierten y quedan en el evangelio. Yo no los considero judíos ni ahora, ni ayer, ni mañana, ni nunca. Son unos hijos del diablo y más nada. Si piensan así como estoy leyendo. Si no son así, son personas normales como los demás, ¿no? Dice que ahí está la sinagoga, sigo leyendo, ahí funcionan los dos supremos tribunales que mantienen la unidad y la fisionomía de los judíos, el Kaal y el Bet Din. ¿Qué son el Kaal y el Bet Din? Tribunal misterioso, como una sociedad de carbonarios existe donde quiera que hay judíos. Si son pocos, la comunidad es pobre, se le llama Kehilá. Si son muchos, si tienen rabino, sinagoga, ya es un Kaal, que manda sobre todos los Kehilá de la región. Si es una capital populosa donde habitan millares de hebreos, se instala un gran Kaal. Ejemplo, Buenos Aires, que depende del gran Kaal de Nueva York, o pobre Buenos Aires. Con jurisdicción sobre todos los Kaales del país. Además, su casa de gobierno, su legislatura, su foro, su tribunal, su escuela, su bolsa, su club, la sinagoga es la clave de uno de los hechos más sorprendentes de la historia. La sinagoga es el alma del judaísmo, el alma de la sinagoga no es la Biblia, es el Talmud. El alma del Talmud es el Kaal. Ahora bien, la sinagoga no es otra cosa que algo del diablo, algo contrario a Dios. Ellos no tienen ningún derecho a llamarse pueblo elegido por Dios. Ni ahora, ni mañana, ni ayer, ni nunca. Ni nunca lo fueron ayer, ni nunca lo serán mañana. Todos los que piensan estas cosas, todos esos judíos no son judíos, son unos impostores. Ni jamás fueron judíos, ni jamás lo serán. Sigo leyendo.
Aunque sean varios los miembros del Kahal, la acción se la imprime el más enérgico y ese puede ser un Rosh, jefe, un gran rabino y Kur local, un Memos secretario que se haya hecho conferir la temible facultad de perseguidor secreto, o sea, de ejecutor de las altas decisiones del tribunal. El Kahal es un soberano invisible y absoluto. Todo está regido por el Talmud, controlado por el Kahal. El Talmud, o sea, no va a seguir leyendo estas fanaticadas. Mencionan ley escrita, etc. Somos el 1% de la población del mundo, dicen estos judíos, si es que lo dicen, y poseemos ya la mitad de la riqueza de todo el mundo. No es necesario luchar por la otra mitad, nos bastará apoderarnos de todo el oro, que es apenas la centésima parte de la riqueza universal. Ellos lo admiten. El oro es apenas la centésima parte de la riqueza universal, y esto en los años 20, cuando fue escrito este libro. Y cuando ya no quede ni un adarme de oro en manos de los gobiernos ni de los particulares, podremos hacer que los pueblos cristianos mueran de hambre y de frío, aunque posean todo el trigo y todos los rebaños y todas las minas existentes, porque no podrán cambiar lo que les sobre por lo que les falte. Y no serán capaces de renegar la doctrina que les hemos enseñado. Ahora, ¿por qué supuestamente no podríamos cambiar lo que nos sobre por lo que nos falte? Porque la moneda de cambio sería el oro, pero hoy en día es el dólar, que se basa en el petróleo, pero ya no es el dólar en algunos lugares. Y el poder está en el cambio, ¿no? Pero hubo un periodo de la historia en el cual se hicieron trueques entre un país y otro, así que no es que necesitas el dinero necesariamente entre un país y otro, y la emisión de dinero al final la necesitas solamente para una economía interna que sea paralela a la economía interna, no más de lo que demuestra la economía y no menos, ¿no? Cuando hay menos hay que hacer más dinero simplemente haciendo más trabajo. Es el momento de expandir la moneda haciendo trabajo necesario. Cuando hay demasiado dinero, entonces hay que poner más impuestos. Más o menos así es que funciona la economía política, ¿no? Pero los judíos dicen que no es permitido engañar a nuestros prójimos. Es lícito estafar a un goyim, a un no judío, Talmud. Entonces, las almas de los judíos descienden del primer hombre del mundo, ha sido creado solo a causa de Israel. Bueno, si hablábamos del supremacismo, del racismo, aquí tenemos un ejemplo. Y yo digo, aunque sea verdad, desde ahora ya no es verdad ni nunca fue verdad. Ellos están fuera de la vida eterna, están fuera de toda bendición. Y lo digo claramente aquí, y quede claro, y es para siempre, para todos ellos, todos estos judíos que andan diciendo estas cosas aquí, entre ellos y de ellos. Así que los demás judíos se vayan convirtiendo ya, porque no son judíos y no tienen derecho a llamarse tal, a menos que no se conviertan al cristianismo. Y los que queden judíos vivirán en la vergüenza hasta el fin del mundo, hasta que se acabe el sol y la luna. Y después no cambiarán las cosas, simplemente se convertirán. Y se darán cuenta que hasta fuimos necios hasta el fin del mundo, hasta que se acabó el sol. Y serán pocos los que queden necios hasta el fin del sol y de la luna. Pero quedarán algunos. Pero no como que después cambiará todo a favor de ellos, no. Quedarán siempre necios como ayer, que es verdad ayer, también es verdad mañana. Que significa que estos judíos que ahora dicen que son judíos, ayer no lo fueron, ni hoy tampoco lo son, ni mañana tampoco lo serán, y peor será mañana para ellos. Es más, no existirán mañana para ellos, porque ellos no son judíos. Y no tienen derecho ni a tomarse el mundo, ni a un mañana como ellos lo están determinando, absolutamente. Una cosa es lo que ellos están logrando hacer, otra cosa es tener el derecho, y el hecho de que no tengan derecho significa que no lo van a lograr. ¿O acaso es que no confías en Dios, el único Dios verdadero, que no es el de estos farsantes? Ellos dicen, los bienes que poseen los otros hombres en realidad le pertenecen a los judíos. ¿Qué clase de ladrones son estos? Claro que le pertenecen a los judíos, pues ellos tienen los bancos y todo el dinero ha sido metido como préstamo. Todo el dinero, se hace la cuenta, todo es préstamo. Al final, por medio del Estado, por medio de otro momento, otro, que van a pedir todo lo que tengan, ¿no? Entonces ellos es un sistema para adueñarse de todo. Eso no quiere decir que sean dueños de todo, ni que tengan derecho, ni que jamás lo tendrán. Eso lo digo aquí yo claro. Ni hoy, ni mañana, ni ayer, jamás. Dice,
Los hombres de nuestra raza son poco más que el 1% del mundo, pero poseemos el 50% de todas las riquezas móviles. Quiere decir que está robado. Dice, no es bastante, necesitamos otra unidad y la tendremos. Ah, sí, la tendrán, ¿cómo no? En la cárcel la tendrán. Esto lo anuncian los comentadores del SOAR, el libro del esplendor. Oh, sí, para en tus 66 años, para en tus 66 años, o sea, más o menos para hoy en día. Digo, por cuando estuvo escrito el libro. Los 4 sentimientos judíos son la ambición de dominar el mundo, la avidez, poseer todas sus riquezas, el recontro contra los goyes, el odio a Cristo. Un solo medio existe para satisfacer estas 4 pasiones: apoderarse del oro del mundo, de todo el oro metal, el oro sonante, porque el día que tengamos el oro, aunque los goyes tengan todo lo demás, nada tendrán. Eso es falso, porque ya te dije que siempre se pueden hacer trueques entre países y otros, y que eso bypassaría totalmente los medios de cambio auríferos y la moneda basada en ese supuesto oro, que no valen absolutamente nada porque nadie come oro y nadie hace nada inteligente con el oro, aparte de algunas cosas eléctricas, ¿no? Dice que el Talmud no lo leen los goyes, él lo cree en la economía política, que es ciencia cristiana, que dice que el trabajo es la dignidad humana y va a ser toda la riqueza. Hoy es ciencia nuestra porque nuestros sabios la han adulterado para meter en los cerebros de los goyes en una doctrina que nos conviene. Bueno, eso es verdad. Para ellos, para los judíos, el trabajo en la mercadería, no hay moneda sana que no tenga por base el oro. Mentira. Porque si mañana deciden que no, que es el trabajo que tiene por base la moneda, entonces y que se pueden hacer intercambios como trueques en vez de pasar por oro y por monedas internacionales como el dólar, entonces se la acabó. Y o sea, al mismo tiempo que se demuestra que se puede no utilizar el oro ni el dólar, al mismo tiempo que se demuestra que se puede basar una moneda en el trabajo y en la producción, en la riqueza económica generada, al mismo tiempo el otro tipo de moneda basado en las deudas, en el oro y en el dólar, hace que los pueblos de Occidente se vuelvan cada vez peor, como lo es por causa del euro. Eso hace el colapso total de las ideas judías entre la gente común, el 99%. El hombre debe ser astuto por temor de Dios. Se permite a un judío engañar a los idólatras haciéndoles creer que se ha hecho cristiano. O sea que estos falsos cristianos gnósticos son judíos y son antisemitas supuestamente. Ellos son los cizañas. Los judíos no demuestran que Dios existe, los judíos demuestran que el diablo existe. Para estar claro, los judíos no son el pueblo de Dios, son unos farsantes, nunca fueron antes, y hablo de todos estos judíos. Los únicos judíos verdaderos, los únicos pueblo de Dios son la iglesia católica y la iglesia universal, porque algún día la iglesia oriental ortodoxa se unirá a la iglesia católica, tal como al inicio estuvieron unidas. Últimamente Putin celebró, no me acuerdo cuál aniversario del bautismo de Rusia, pero ese bautismo fue hecho por la iglesia católica, cuando todavía no se había dividido con el cisma de Oriente. Y eso debe recordar algún día Putin y también los rusos de la madre Rusia. Nuestra fiesta del Yom Kippur, dice estos falso pueblo de Dios, que es pueblo del diablo y no de Dios, y que no tienen derecho a llamarse judío y ningún derecho a decirse y pensarse tales, porque no lo son, no lo fueron, no lo serán nunca, a menos que no se conviertan al catolicismo, pero no falsamente, nunca falsamente, sino verdaderamente. Por tanto, renegar de todo lo que son ellos y todo lo que se creen que es verdad y creyéndose que son judíos. No son judíos ni pueblo de Dios, ni hijo de Adán, ni de Abraham, ni de nada, ni del primer hombre, ni como quieras que lo llamen. A ellos no está destinada ni la gloria ni la sabiduría. Son solamente siervos de Satanás, una sinagoga del diablo, de Satanás, no del diablo, del acusador. ¿Para qué serviría ese perdón anual? Dicen estos satánicos judíos. Ese perdón anual de los perjurios si no pudiésemos engañar a los adeptos de Cristo. ¿Por qué esa maldad en contra de Cristo? Y si hemos corrompido a los goyim, haciéndoles amar el lujo que solo pueden costear con nuestros préstamos. Aquí se dice, ¿no? Somos un puñado, pero nadie es tan poderoso como nosotros, porque tenemos esa fuerza de la finanza contra la cual ningún gobierno puede luchar, aunque sea Napoleón. Bueno, esto también es falso, porque también las armas
podrían ser suficientes a luchar en contra de la finanza. Yo no soy nazista, estoy en contra de todo lo que es el nazismo, y con ese odio irracional hacia los judíos solamente porque son judíos. Absolutamente eso es algo inaceptable. Pero debo decir que Hitler podía hasta ganar la guerra. Pero claro, quizás no lo podía porque Estados Unidos y Rusia estaban juntos. Pero quizás si él quería, en vez de atacar Rusia, ya que Stalin era tan similar a Hitler en ciertas cosas, en vez de atacar Rusia, atacaba Inglaterra, quizás pueda tomarse toda Europa. Estados Unidos, o sea, no lo sé, pero yo digo que Hitler tuvo en algún momento una oportunidad hasta de ganar la guerra. Y si Hitler la tuvo, si hoy en día hicieran, bueno, hoy están las bombas nucleares, pero si Hitler la tuvo, imaginémonos Rusia, ¿no? O sea, Rusia no es que necesita de la finanza internacional para, porque dice, los que les sobran no pueden cambiarlo con los que les hace falta, pero ellos no les hace falta nada. Pueden tener prácticamente todo. Dicen aquí estos satánicos, el misterio de iniquidad verdaderamente ha comenzado, estos farsantes, pero todavía faltan años de persecución para Israel y de triunfo para Roma. O sea, todo está programado por ellos, ¿no? Pero Roma es la estatua del profeta David. ¿Qué carajo quiere decir eso? Sus piernas de hierro haciendo sobre pies de barro. O sea, David es gigante con los pies de barro. Eso es lo que están diciendo. ¿Qué tontería están diciendo? Una piedra que vendrá de rumbo desconocido derrumbará la estatua. Esta piedra será el rey de la sangre de Sion, anticristo, que será próximo a nacer y que será anunciado por un obispo católico que apostará a fin de su precursor. Eso que se están creyendo, esos estúpidos judíos, es una total falsedad. Nunca ocurrirá. La piedra es Cristo. Y el gigante de los pies de barro no representa a David. Lo dice claramente en la Biblia, que no es de los judíos, sino de otros. No lo llamen, los judíos no son el pueblo de Dios. Los judíos son otro pueblo del diablo. La Biblia de Dios es otra cosa. Y en la Biblia, de los católicos, son el verdadero pueblo elegido, y no los judíos. Y la Biblia, pues, dice claramente, porque estos judíos no son judíos. Así que no lo llaman judíos. Llamarlos judíos es verdaderamente algo. Si lo llamas judío, entonces no, olvídate, judíos no son pueblo de Dios, ¿no? Entonces, si lo llamas como son, no judíos, son unos malditos satánicos, entonces ya no los llamas judíos, ¿no? No son judíos, no tienen derecho a llamarse tal. Además, no conocen ni siquiera su Biblia. En la Biblia misma de ellos dice claramente que ese gigante, el pie de barro, la cabeza de oro representa Babilonia, los hombros y los brazos de plata representan a los persas, medos y persas, el busto representa a los griegos y las piernas de hierro representan otro imperio más, dice, que supuestamente sería Roma, yo no sé, o quizás el imperio de Seleucia, y después el barro, los pies junto con el hierro representarían alianzas y matrimonios que harían estos reyes, estos últimos imperios, que después vendría una piedra y los tumbaría. Eso supuestamente ocurrió, aunque esa piedra que tumbó los pies de barro no creo que haya ocurrido. Esa piedra es Jesucristo, es la segunda venida de Jesucristo, y es el golpe que yo le estoy dando. Les estoy diciendo, no es el anticristo, no es el rey de la sangre de Sion, tiene nada que ver. O sea, sino que es un reino que ocurrirá después de todos estos reinos que comienzan con Babilonia y continúan, un reino que dominará prácticamente para siempre hasta el fin del mundo. Y no derribará el imperio romano, porque el imperio del hierro es el imperio Seleucida, no el imperio romano, en el libro de Daniel. Y las alianzas y matrimonios son de los griegos referidos a ese tiempo de Antíoco IV, ese impío de Antíoco IV, ¿no? Pero las perversiones de los griegos han perdurado hasta hoy en día. El Roma puso un freno a todo eso, porque Roma estaba en contra de la perversión en su romanidad. Pero Catón, el que dijo Cartago
ha de ser destruida, también decía, esos griegos sofistas van a pervertir el mundo entero, y lo han hecho. Y en la Biblia dice, cuando las perversiones de los griegos llegan a su colmo, precisamente en el libro de Daniel, y ya no se puedan ni soportar, como es más o menos hoy en día, entonces surgirá un rey malvado, pero será atrapado, será encarcelado, o sea, no durará, eso que dice, o sea, y luego vendrá, dice, ese reino, pero que ese sí durará para siempre, hasta que la luna y el sol existan, como dice en los salmos. Pues no será el reino de los judíos, será el reino de los católicos, porque los católicos son el verdadero pueblo elegido, la continuación del pueblo elegido. Este pueblo, en cambio, del diablo, dice, la obra maestra de los financistas ha sido desencadenar esta crisis para explotarla. No se encontrará un solo judío entre los arruinados y en ninguna parte del mundo. Somos místicos y religiosos, pero nuestra esperanza está solamente en los bienes de este mundo, o Dios o el dinero. Ignoramos lo que hay más allá, establecemos aquí nuestro paraíso. Farsantes. Dios no nos ha creado para ganar el cielo, sino para dominar la tierra. Mentira. Dios creó a Roma para dominar la tierra, no a ustedes. Esa es nuestra fe, esa es vuestra fe, pero está equivocada, objetivamente. Y se verá claro, yo lo sé ya, no es que necesito que ocurra algo para saber que están equivocados. Ustedes, falsos judíos. Yo sé que están equivocados en esa fe. Si esa es vuestra fe, estáis totalmente equivocados. Dice, hace 6.000 años la nación espera el Mesías. El Mesías vino a Jesucristo y no lo reconocieron. ¿Cómo puedo creer a un pueblo que no reconoce a su Dios? Simplemente porque no eran el pueblo ese que dicen ser. Son unos farsantes del diablo. Nuestro rey ya ha de conquistar el universo. El rey de Francia, católico, conquistará el universo, no el vuestro. Este no es el Mesías, es el impostor. No. Absolutamente los impostores son ellos. Esta gente aquí, estos judíos, son totalmente impostores totales. Y los gnósticos, cátaros, herejes, también son unos malditos impostores. Bueno, ya no voy a seguir leyendo estas tonterías de judíos. Los dejo aquí. Estoy en contra de los judíos en cuanto a criminalidad se trata. Pero si no fuesen judíos y fuesen otro pueblo que dicen ser judíos, a mí no me interesa quién sea. Estoy hablando que estafar es criminal, ¿verdad? Entonces si lo es. Robar es criminal, ¿no? Entonces, a mí no me importa si tú eres judío. Eso a mí no me importa un carajo. No, que yo soy superior, que yo soy el hijo del primer hombre Adán. A mí no me importa un carajo. Es como Vladimir Klitschko. Vladimir Klitschko es un boxeador que en su carrera agarraba a todos con su estilo característico de meter puñetazos y conectarlos. Y cuando llegó a pelear con el campeón mundial, Lennox Lewis, el campeón mundial, no era cualquiera, ya no era una pelea cualquiera, ¿no? Era el campeón mundial. Y le agarró de todas maneras a puñetazo, con su estilo calmo, pero de puñetazos certeros, conectados, bien dados. Le metió una puñera, lo golpeó un montón de veces en la cara, como si fuera cualquier otra persona y no el campeón. Y así mismo. Así que con eso lo dejo. Chao.